estamos con un invitado muy especial. Ya le conocéis sobradamente porque es el exorcista más importante bajo mi humilde punto de vista que hay en España y en buena parte del mundo. Y entre otras razones, porque él fue discípulo predilecto de un santo, que aunque no esté canonizado por la Iglesia, no tenemos la menor duda de que está ya en el cielo. Me refiero a don Gabriele Amorth, exorcista oficial de la diócesis de Roma durante tantos y tantos años y maestro, como digo, del padre Salvador Hernández Ramón. Muy buenas noches. Buenas noches, hermano y amigo José María Zavala. Me alegro de estar a tu lado. Padre, ¿dónde estamos ahora? Estamos aquí en la ermita de un barrio muy querido en toda Molina, de los más antiguos de Molina de Segura. Y este barrio es el barrio de San Roque. ¿Molina de Segura dónde está? Está para situar, porque nos están viendo de Hispanoamérica, de México, de Chile, de Ecuador, hasta de Alemania o Italia. Estamos a unos kilómetros muy cerquita, unos 14 kilómetros o así, o 12 de Murcia. Y este barrio muy querido, porque tiene mucha historia de Molina de Segura. También para mí personalmente mucho cariño, porque frente a la ermita, esta ermita de San Roque, pues yo nací de niño pequeño y mis abuelos maternos, José Antonio y Ángeles, al pie de ellos y con ellos, con mi madre y mi madre Carmen y mi padre Ángel, pues veníamos muchos domingos, visitábamos la ermita de la Consolación, que está aquí al paso, otra ermita de Molina, pero ya la antigua se reformó y es una ermita moderna, pero esta se reformó también, pero es también de las más antiguas de Molina de Segura. Es preciosa. Hace un momento además celebraba usted la Santa Misa y es una maravilla. Es una ermita recoleta donde es fácil recogerse en oración y estar centrado en la Santa Misa, en la Eucaristía, ¿verdad? Pero volvamos al año 2006, cuando usted coge su maletín de color negro, como el del exorcista, el padre Carras. Usted es como el padre Carras. Sí. Y se va usted a Roma a conocer al padre Amorth. Sí, yo ya, hermano José María, era exorcista ya algunos años aquí en la diócesis, y don Javier Azagra, con mi actividad en prisiones, 2 prisiones que he estado. ¿Pero estuvo usted encarcelado, padre? Sí, exactamente. Pues fue una misión hermosa, porque don Javier Azagra me encargó como capellán de la prisión de San Antón en la ciudad portuaria de Cartagena, gran ciudad, y ahí 17 años estuve de capellán titular. 17 años. Y luego el resto, hasta 28 años de prisiones que he estado, mi pastoral penitenciaria y ese ministerio. Y claro, el resto en la prisión de Murcia, en Sangonera la Verde. Es un ministerio también penitenciario, y ahí es donde, hermano José María, me encontré con internos que habían hecho invocación satánica o pertenecían a grupos satanistas, y también todas estas cosas, padre, que el diablo, tentado por las drogas, delincuencia, etcétera, me ha tentado con quitarme la vida, y venían a mí. Entonces yo comencé a hacer el exorcismo de León XIII, y don Javier Azagra, en gloria esté en el cielo, el obispo, era otro padre espiritual para mí, como don Gabriele Amorth. Entonces también, y me dijo, en las prisiones, Salvador, haz todo lo que puedas por los internos. Entonces yo, cuando veía a alguno con problemas graves de influencia diabólica menor, media o grande, entonces le hacía exorcismo. Recuerdo en aquellos tiempos que era el exorcismo del Papa León XIII, que fue el que hizo la oración al Arcángel San Miguel. También. Que se rezaba antes, después de la Santa Misa. Exactamente, hasta el Vaticano II se rezaba dentro de la Santa Misa. Yo la continúo rezando en muchas celebraciones, en los cenáculos que tengo del movimiento sacerdotal mariano, también el cenáculo al Cristo de Misericordia, pues siempre acabamos con la oración al Arcángel San Miguel.
Padre, bueno, le tenemos aquí al Padre Salvador, queridos hermanos de Refugio Zabala TV, con su estola que se pone en los exorcismos y su crucifijo de San Benito. San Benito, con esta misma cruz, don Gabriele Amor siempre en Roma, pues exorcizábamos cantidad de casos. Este año 2006 que estuve allí con él. Entonces yo ya ejercí varios años antes de marchar a Roma como exorcista, porque don Manuel Ureña, siendo obispo que sucedió a don Javier Azagra, me nombró exorcista titular en la diócesis de Cartagena y Murcia, y ya comencé. Y entonces él siempre decía, con autoridad, me dijo, tiene que prepararse, Padre Salvador, con sus palabras de autoridad, que luego le nombraron arzobispo en Zaragoza. Entonces, antes de marchar a Zaragoza, él quiso, ya en ese año 2006, que marchara a Roma para, en el Regina Apostolorum de los Legionarios de Cristo, pues hiciese estudios, y entonces decía también que me documentara y haciendo estudios allá en Roma, y su envío me envió a él, y ya estuve ese año 2006, que le sucedió aquí don Juan Antonio Respla, que luego sería obispo de Alcalá de Henares. Ahora hablaremos, vamos a centrarnos ahora en un momento en su experiencia inolvidable en Roma durante ese año, pero usted lleva en la estola algo dentro que no se ve, y en ese crucifijo además, no sé si ese mismo, pero hubo alguien que se lo rompió con los dientes. Es un crucifijo de metal. Sí, varias cruces. Cuéntanos. Ahora he tenido que cambiar de cruces porque me quitaban la cruz de San Benito o la tiraban al cuerpo, incluso en alguna iglesia que yo exorcizaba privadamente a la persona poseída, pues entonces también me la tiraban a mí personalmente o al sagrario, y entonces, y la misma estola, pues a veces me la habían roto por varias partes, pero esta estola allá en Roma de exorcismos, entonces fue un regalo personal de unas religiosas que don Gabriele Amor y este humilde servidor, entonces ayudante suyo en el equipo que trabajamos exorcizando y expulsando demonios, pues de toda la Iglesia Universal. Entonces en estas cruces que lleva la estola me regalaron estas hermanas religiosas de allá de Roma, cuando yo regresé aquel año 2006, que fue un gran milagro de estar al lado de un santo exorcista como don Gabriele Amor. Allí en Roma dice Amor y aquí decimos Amor, don Gabriele Amor en España, pero él para mí era un padre espiritual, y todo el año que estuve con él, entonces aquellas religiosas, al llegar yo a España, recibí a vuelta de correo en una carta un trozo así de la sotana blanca, que entonces no era santo todavía, de la sotana blanca, ahora es San Juan Pablo II. Y en aquellos tiempos, en los exorcismos que hacíamos con don Gabriele Amor, que hacía yo ayudándole a él, pues recuerdo que gritaban, se retorcían los demonios, aunque no era santo todavía, santo súbito, como pidieron mucho en Roma, porque era muy querido San Juan Pablo II, un papa santo. Entonces, de esa sotana, pues aquí mi hermana Ángeles del Pilar le cosió, introduciendo cada trozo de la sotana en cada cruz. Claro, cuando la pongo sobre, como hacíamos don Gabriele Amor, sobre la persona poseída, pues al ser un santo papa, entonces nombrábamos en Roma San Giovanni Paolo II, y don Gabriele Amor le preguntaba, don Gabriele Amor le preguntaba a los demonios por qué, y no estaba todavía beatificado ni canonizado como papa santo. Entonces se retorcían como San Pío de Pietrelcina. Y yo aprendí, estando con don Gabriele Amor, aprendí el nivel de santidad, porque en italiano le preguntó
varias preguntas a los demonios que poseían a una persona muy, muy poseída, con gritos, aullidos y algo tremendo. Los casos que nos venían allá en Roma, como antes y después en mi humilde labor y ministerio exorcístico. Entonces, ¿por qué retorcía el cuerpo? ¿Por qué gritaba tanto al nombrar que todavía no era santo? Y decíamos, Papa Juan Pablo II, Papa. Entonces, al preguntarle esto, decía, porque él, en italiano, el demonio, los demonios, porque es un Papa santo, un santo Papa. Fíjese. Y porque había convertido a muchos jóvenes. Fíjese, Recuerdo las palabras. Sin estar canonizado ni beatificado. Exacto, ¿no? Antes de ser beatificado y canonizado, porque ha convertido a muchísimas almas. Y haciendo los milagros que él hizo necesarios para su proceso de beatificación y canonización. Así que a nivel de santidad lo observamos, don Gabriele Amor y yo, lo observamos en nivel de santidad de grandes santos como el Papa San Juan Pablo II, después canonizado, beatificado y canonizado, y también otro gran santo, San Pío de Pietrelcina, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Entonces, al nombre de estos grandísimos santos, se retuercen y siempre han gritado más que con otros santos. Y a ellos les invocaban ustedes, el Padre Amor y usted, cuando estaban en pleno exorcismo, a San Juan Pablo II y al Padre Pío. Sí, porque el Padre Amor además era hijo espiritual del Padre Pío. Exactamente. Es muy importante el Padre Pío en la vida de don Gabriele Amor, porque él confesaba una vez al mes, como mínimo. Y bueno, sus penitencias, puedes imaginar, que eran muy fuertes, porque él dice, yo necesito, don Gabriele Amor me comentaba, necesito estar en gracia santificante. Y nos pedía también yo, antes de, como yo residía en el Colegio Pontificio de San José, como decías, cuando yo llegué a Roma, estaba de rector del Colegio Pontificio don Lope. Eran los sacerdotes formadores de futuros sacerdotes. Entonces, en este colegio de San José, yo llegué, comentabas, alusión a la película El Exorcista. Llegué una noche de una gran tormenta cerrada en Roma, y yo llegué a Roma con un maletín negro, todo clériman, camisa y pantalón todo negro, y a posteriori don Lope, que era el sacerdote rector, que eran los operarios dedicados a formación de sacerdotes. Y aquí en Roma pues venían ya sacerdotes a estudios de teología, de derecho canónico, Sagrada Escritura, etcétera, a doctorarse. Entonces, claro, él me dijo a los varios meses, dice, el único exorcista que vivió en el Colegio San José, durmiendo y viviendo allí todo un año, ha sido tú. Y claro, al verte llegar una tormenta cerrada de noche, con rayos y truenos, y todo el maletín negro y un exorcista, pues don Lope, un sacerdote veteranísimo y rector del Colegio Pontificio, pues yo tomé un miedo, me comentó él, después de meses. Dice, y yo vi que los exorcistas no os coméis a las personas, porque Padre Salvador, tú que tocas la guitarra, que en el colegio, eso cuando ya me despedí al final del año, y has hecho amistad con sacerdotes nuevos, jóvenes, recién ordenados, veteranos, y que eres cercano a todos y que tienes un buen humor, dice, pues se me fue yendo el miedo poco a poco. Pero el decir esto del Padre Pío es que era muy importante, y don Gabriele Amor siempre insistía mucho, los sacerdotes que pasamos en su escuela, decían la piccola scuola de don Gabriele Amor en Roma, y la piccola scuola del exorcista de España, que yo vine representando a mi diócesis, y fue un milagro del Señor. Entonces, él aconsejaba la confesión a los sacerdotes previo. O sea que yo, antes de... yo hacía 2 días con don Gabriele Amor a la semana, que eran misterios dolorosos, porque tenemos aquí
al Cristo de la caída, verdaderamente es un ministerio de urgencia y caridad pastoral, de máxima urgencia, decía don Gabriele Amor, y nos pedía que nos confesáramos bien para estar en gracia santificante antes de la batalla, es una batalla campal. Es muy peligroso, padre, enfrentarse al demonio en un exorcismo y no estar en gracia de Dios. Exactamente, entonces tanto eso lo practicamos y seguimos practicando a rajatabla los exorcistas para estar, como bien dices, José María, en gracia santificante de Dios, como también insistimos, una vez van siendo liberadas almas, espíritus y personas muy poseídas, de que cuando pueden acceder después de la Santa Eucaristía, la presencia real de Cristo, la Santa Misa, al gran sacramento de la confesión, que son las armas que Cristo nos dio para vencer al demonio. Entonces, cuando ya pueden el hacer una confesión y sobre todo revisión de vida, pues supone quedar medio camino o casi totalmente liberados. Y no solo los exorcistas y no solo los poseídos, queridos hermanos, sino todos nosotros también. Exacto. Tenemos que frecuentar los sacramentos empezando por la confesión. Exacto. No es algo de lujo que Cristo nuestro Señor. El primer gran exorcista fue Él. Y aquí estamos viendo en sus caídas. ¿Cuánto sufrió con la cruz de acuestas camino? Y Él lo sufrió todo por amor. Y el Redentor, primer y gran exorcista, es Jesucristo. Y claro, el sello de por qué Él era la encarnación del Verbo, Hijo amado del Padre, era que expulsaba los demonios con 2 palabras: cállate y sal fuera. Y vemos en la Sagrada Escritura verdaderas confesiones de testimonios de los demonios sobre Cristo. ¿Has venido a perdernos? Sabemos quién eres, el Hijo amado unigénito del Padre. ¿Has venido a destruirnos, a acabar con nosotros? Acordaos los pasajes, los 2 endemoniados, un evangelista le cita un endemoniado y otro evangelista 2 endemoniados en Gerasa y otros poseídos. Entonces, cállate y sal fuera. Simplemente 2 palabras. Y él era unigénito amado del Padre. Nosotros a veces casos que hemos tenido de 3 meses, de 1 mes y de años de exorcismo. Claro, padre, porque ustedes expulsaban los demonios en el nombre de Cristo. Exactamente. Es Cristo quien a través de ustedes expulsa a los demonios, no son ustedes. Exactamente. Somos pobres siervos, pero es muy importante para la persona afectada tener un índice de práctica religiosa, porque muchas almas en este mundo paganizado, egoísta, egocéntrico y también que ha apostasiado de la fe, un mundo donde, y claro, y esta pérdida también hipermodernista, porque se juraba contra el modernismo y después pues varios papas pedían el juramento antimodernista. Entonces, claro, ese desconocimiento en sectores intraeclesia y extraeclesia, externamente, de que el demonio no existe. Y la mayor falacia, decía don Gabriele Amor, la mayor astucia del diablo y los demonios es hacer creer que no están, que no existen, y están ahí trabajando.